Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.16, sobre las montañas. La última vez quedamos con Simón Bolívar convocando el Congreso de Angostura en febrero de 1819, encargándoles la redacción de una constitución para lo que llamaron la República de Colombia. Una república que, según ellos, abarcaba todo el antiguo virreinato de Nueva Granada. Y de momento se trataba de una proclamación absurdamente grandiosa. La república como tal era poco más que una colección de ejércitos vagamente unidos, dirigidos por caudillos pendencieros que respondían a una raquítica cadena de mando, con un cuartel general escondido en las profundidades del interior de Venezuela. Caracas y toda la costa venezolana seguían en manos realistas. Y el resto de Nueva Granada continuaban viviendo bajo un régimen virreinal restaurado, que había estado en vigor desde que el general Pablo Morillo llegó allá por 1816. Pero a pesar de la aparente quimera, Simón Bolívar estaba a punto de doblegar audazmente la realidad para ajustarla a su fantasía. La Gran Colombia sería una realidad. De eso, Bolívar estaba seguro. A pesar de la declaración final de Bolívar al Congreso de que su trabajo había terminado, una de las primeras cosas que hizo el Congreso fue elegir a Bolívar presidente de la República. Pero todo el mundo entendió que se centraría casi exclusivamente en la guerra y que los asuntos reales del gobierno civil se dejarían en manos de un intelectual neogranadino exiliado desde hacía mucho tiempo, llamado Francisco Antonio Sea. Ese es un tipo interesante que había apoyado la causa independentista desde hace tiempo y ofrece una perspectiva diferente de los acontecimientos que hemos cubierto hasta ahora. Así que antes de volver a la guerra con Bolívar, vamos a ver un poco a Francisco Antonio Sea. A sus 53 años, Sea era un anciano comparado con sus compañeros revolucionarios. El propio Bolívar tenía solo 35 años, Santiago Mariño 31, José Antonio Páez solo 29 y Santander 27. Nacido en Nueva Granada poco después de la revuelta de los comuneros, Sea ingresó a un seminario, pero su curiosidad liberal pudo más con él y se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho Laico. Egresó de la universidad en 1789 como profesor de filosofía, pero su curiosidad liberal le metió entonces en un gran lío. Formaba parte de ese pequeño círculo social ilustrado que rodeaba a Antonio Nariño. Cuando éste publicó la Declaración de los Derechos del Hombre en 1794, Sea se encontraba entre los detenidos y fue enviado de vuelta a España, donde pasó 2 años en la misma prisión gaditana en la que luego moriría Miranda 20 años después. Sea fue puesto en libertad condicional en 1796 y luego indultado en 1798, pero las autoridades le prohibieron regresar a América. Atrapado en Europa, la curiosidad de Sea lo llevó a una dirección científica. Y consiguió que le nombraran miembro de una misión científica en Francia en 1799. Al llegar a Francia en vísperas del golpe de Estado de Bonaparte, Sea fue testigo de primera mano del esperanzador nacimiento de un mundo ilustrado ante el caos de la Revolución, y se convirtió en admirador de Bonaparte y en un francófilo empedernido. Veía en los franceses el polo opuesto de la ignorancia medieval de los españoles. Finalmente regresó a España en 1803 y, convertido ya en un científico intelectual de cierto renombre, Sea fue nombrado director del Real Jardín Botánico de Madrid. Pero sus conexiones con Francia y su visión del mundo ya se habían afianzado para este punto. Cuando se produjeron las abdicaciones de Bayona en 1808,
Sea fue uno de los 85 diputados seleccionados por Napoleón para refrendar el traspaso de poder a José Bonaparte. Sea fue entonces recompensado con una gobernación provincial y sirvió lealmente al régimen francés hasta el final. Durante toda la guerra peninsular, Sea estuvo del lado francés. Cuando el imperio napoleónico empezó a desmoronarse en 1814, Sea huyó a Francia. Sin embargo, en lugar de permanecer en Europa durante el colapso final de la Francia imperial, Sea decidió que había llegado el momento de regresar a casa tras 20 años de exilio. Aquí le perdemos la vista un poco y no estoy seguro exactamente dónde fue a parar, pero la siguiente vez que puedo localizarlo es en 1816, que aparece en Haití para unirse a la pequeña banda de caudillos revolucionarios de Bolívar, que se estaban reuniendo bajo el patrocinio del presidente Alexandre Pétion. Así que Sea estaba entre los que viajaron de vuelta a Venezuela con Bolívar en marzo de 1816. Pero Sea era un intelectual, no un soldado. Así que, aunque era respetado, no era precisamente de los más influyentes. Un grupo en el que el número de cicatrices que tenías contaba más que el número de libros que habías leído. Pero también era una especie de miembro neutral aceptable entre todos los caudillos. Y después de que Bolívar fue enviado de vuelta al exilio tras su desastre en Ocumare, Sea fue el que hizo el viaje de vuelta a Haití a finales de 1816 para decirle al libertador: oye, vuelve, que en realidad todavía te necesitamos. Después de que Bolívar y compañía capturaran Angostura a mediados de 1817, Sea fue enviado en una misión a Londres para ayudar en el reclutamiento de legionarios británicos, prometiéndoles villas y castillos a los aspirantes reclutas. Pero entonces comenzaron a correr rumores de que Sea se estaba excediendo en sus funciones, pidiendo préstamos no autorizados y posiblemente malversando fondos, por lo que Bolívar lo mandó de vuelta a Angostura. Pero evidentemente no hubo resentimientos, porque a su regreso, Bolívar nombró a Sea redactor en jefe de un nuevo periódico patriótico que se había creado para promover la República, el Correo del Orinoco. Y ese fue el cargo que Sea ocupó hasta su elección como vicepresidente de la República en febrero de 1819, que resultó ser un cargo bastante valioso, porque cuando Bolívar cabalgó para reanudar su gran guerra de liberación, Sea se convirtió en el presidente de facto de la República. Pero aunque había algo gratamente respetable en el hecho de que un civil dirigiera el gobierno, no pasaría mucho antes de que los caudillos, a los que incluso Bolívar tenía problemas para mantener a raya, dejaran de tomar en serio al ratón de biblioteca de Angostura que les decía cómo hacer su trabajo. Especialmente cuando empezó a correr el rumor de que Simón Bolívar había muerto. Después de dar algunas instrucciones finales a los caudillos orientales, Mariño, Bermúdez y compañía, Bolívar reunió una compañía de 300 legionarios británicos recién llegados y se dirigió al oeste por el río Orinoco, en dirección a los llanos occidentales y al ejército de José Antonio Páez. La relación entre Páez y Bolívar era crítica para el éxito de la revolución, pero esa relación era complicada. Páez era simultáneamente respetuoso e insubordinado. Seguía actuando como si las órdenes de Bolívar fueran meras recomendaciones, pero seguía fiel en la creencia de que Bolívar era el hombre correcto para ser el jefe supremo. Así pues, por ejemplo, a mediados de 1818, después de que Bolívar había regresado a Angostura tras su desastroso intento de tomar Caracas, del cual hablamos en el episodio pasado, ciertos elementos en el comando de Páez, sobre todo algunos de los oficiales británicos recién llegados, trataron de orquestar un golpe para convertir a Páez en el jefe supremo y enviar a Bolívar a su quinto
y con suerte último exilio. Pero Páez no lo permitió y por orden de Bolívar metió en la cárcel al principal agitador británico y luego lo deportó del país. Así que aunque Páez tomaba las órdenes de Bolívar como recomendaciones, sí las cumplía cuando estaba de acuerdo con ellas. Y luego de partir a Angostura, Bolívar ordenó al León de Apure que evitara cualquier batalla importante con el ejército realista del general Morillo, hasta que Bolívar regresara. Y Páez cumplió. Siguió esta orden incluso cuando Morillo marchó sobre el cuartel general de Páez en la ciudad de San Fernando, negándose a luchar, pero también negándose a dejar que Morillo tomara la ciudad. Páez ordenó quemar San Fernando hasta sus cimientos y luego se retiró con sus hombres llano adentro. Morillo diría más tarde que cuando vio las llamas levantarse en San Fernando, perdió prácticamente toda esperanza de ganar la guerra. ¿Cómo luchas contra un enemigo al que simplemente no le importa vivir a la intemperie, si le toca hacerlo? Páez continuó evitando cualquier enfrentamiento mientras acosaba a Morillo sin piedad con ataques guerrilleros. Y lo único que tenía Morillo aquí a su favor es que era un veterano de la guerra peninsular y por lo tanto estaba bien familiarizado con las tácticas de guerrilla y tenía cierta idea de cómo desviarlas. Mantenía a sus hombres juntos, impedía que nadie se quedara aislado, mantenía fuertes posiciones bien defendibles y trató de no caer en ninguna trampa obvia. Pero era difícil y era desmoralizante y agotador. Y la petición del general Morillo de ser relevado continuaba siendo enviada una y otra vez. Así que aunque las cosas iban de acuerdo a sus instrucciones, cuando Bolívar llegó finalmente al cuartel de Páez en marzo de 1819, su primera pregunta fue: bueno, ¿con quién están usted y sus hombres? ¿Conmigo o no? Páez dijo: sí, estamos con usted. Nada ha cambiado. Bueno, perfecto. Así que bueno, las cifras de tropas reportadas fluctúan mucho dependiendo de la fuente que se lea, pero Bolívar y Páez combinados dirigían actualmente entre 3.000 y 4.000 hombres. Y aunque en última instancia no estarían de acuerdo acerca de hacia dónde se dirigía la campaña de ese año, una vez más coincidieron en que atacar al general Morillo era el primer movimiento. Y en ese momento, Morillo tenía su cuartel general en un lugar llamado Las Queseras del Medio. Y nuevamente, los números son difíciles de determinar, porque en total Morillo comandaba entre 6 y 7.000 hombres. Pero cuántos estaban realmente allí no es claro. Los detalles de lo que sucede a continuación son bastante complicados en general, porque los relatos difieren y proporcionan diferentes detalles significativos. Pero es un momento bastante importante en la guerra, así que estoy bastante seguro de que así es como pasó la cosa. El 2 de abril de 1819, Bolívar le concedió a Páez permiso para atacar a las fuerzas de Morillo. Pero el siempre audaz Páez partió con solo 150 hombres. Solo 150. Dividió a sus hombres en pequeños escuadrones para cabalgar levantando polvo, para asegurarse de que parecía que todo el ejército republicano estaba en movimiento. Ahora, Morillo probablemente pensaba que eran más de 150 hombres los que venían hacia él, pero ya era plenamente consciente de las tácticas estándar de Páez de atacar y huir, por lo que Morillo estaba al menos preparado para eso cuando llegara. Y de hecho, le tendió una trampa bastante buena. Cuando supo de las nubes de polvo, Morillo movilizó unos 1.000 hombres de caballería y los dispuso en las alas más alejadas de su ejército, con la infantería y los cañones pesados en el centro. Cuando los llaneros de Páez cargaron para dar el golpe, Morillo lanzó su propia caballería en diagonal para cortarles la retirada. Así que todo empezó según lo planeado para ambos bandos. Páez entró cargando con todo y luego se dio la vuelta para huir. Pero ahora una poderosa fuerza de caballería amenazaba con cerrarles el paso.
Así que Páez ordenó a uno de sus mejores oficiales, un tipo llamado Juan José Rondón, que diera la vuelta con una pequeña compañía y cargara de frente contra el centro de la infantería realista. Y esto tuvo el efecto deseado. Las alas de caballería realista mordieron el anzuelo y se abalanzaron sobre la pequeña banda de Rondón, mientras que Páez y el resto de sus llaneros pudieron seguir cabalgando. Pero justo antes de ser completamente rodeados, Rondón y sus hombres detuvieron el ataque, giraron de nuevo y luego se abrieron paso a través de la última pequeña franja que les quedaba para escapar. Con la caballería realista chocando entre ellos y con su infantería, todo en sus líneas se convirtió en un confuso desastre. Cuando Páez vio todo el zaperoco, dio la orden más famosa de su carrera. La versión oficial es que gritó: ¡vuelvan caras! Pero los historiadores creen que es mucho más probable que gritara: ¡vuelvan carajo! Tras gritar todo esto, sus 150 hombres giraron y cargaron de frente contra el desorganizado grupo de realistas, con la confusión reinando y creyendo que estaban siendo atacados por todo el ejército republicano. Todos los realistas entraron en pánico. La caballería se fue, dejando a la infantería a su suerte. Y como es comprensible, la infantería se asustó y huyeron en todas direcciones tratando de escapar con vida. Cuando el polvo finalmente se disipó, más de 500 españoles yacían muertos y todas sus piezas de artillería pesada estaban ahí esperando ser recogidas. Habiendo derrotado una fuerza que era como mínimo 10 veces mayor que la suya, el León de Apure solo tuvo 2 muertos y 6 heridos. Tras la batalla, el general Morillo envió un informe en el que afirmaba que había sido atacado por al menos 700 hombres. Y no está claro si lo creía o si estaba exagerando para cubrirse las espaldas, como han hecho los generales a lo largo de la historia. Bolívar quería desesperadamente darle un último golpe decisivo antes de seguir su camino, pero Morillo no lo dejaba y se negó a ser provocado una batalla. Esto era frustrante porque la temporada de lluvias estaba empezando y Bolívar no podía permitirse el lujo de esperar mucho más tiempo para ejecutar el plan que había estado planeando en secreto durante meses: una invasión sorpresa a Nueva Granada. Pero la pieza final de ese plan secreto finalmente encajó a finales de mayo, cuando recibió una carta de Francisco de Paula Santander, y Bolívar supo que era hora de seguir adelante. Así que, retrocediendo un poco, después de que Bolívar y Páez y Santander habían tomado caminos separados a mediados de 1818, con Bolívar regresando a Angostura y Páez quedándose en los llanos venezolanos, Santander había cruzado otra vez a Nueva Granada para reclutar hombres y sobre todo para reunir inteligencia general y ver si Nueva Granada podía ser tomada por una invasión. Después de 9 meses de trabajo, Santander finalmente escribió a Bolívar para decirle que sí, que Nueva Granada estaba lista para ser tomada. Y aunque Santander no es exactamente un observador imparcial, ya que obviamente quería que Bolívar invadiera Nueva Granada, no estaba equivocado. Recordemos que el general Morillo había traído de vuelta a Venezuela a la mayor parte de su propio ejército, dejando atrás un pequeño cuerpo de soldados peninsulares para manejar las cosas con la ayuda de algunas milicias locales. Santander pudo informar de que estas fuerzas no eran precisamente unidades de élite. Estaban mal pagadas, mal abastecidas y con la moral muy baja. Y luego, en general, el virrey que Morillo había reinstalado en Bogotá creía que la represión fuerte era el medio más eficaz para volver a encauzar el país. Morillo le aconsejó gobernar con mano más ligera, pero el virrey eso no le interesaba. Y Bogotá se había convertido en un centro represivo de ejecuciones sumarias,
confiscación de propiedades y maltrato general a la población local. Fueran o no patriotas obstinados, a los neogranadinos no les gustaba el nuevo régimen virreinal. De todo ello informó jubilosamente Santander a Bolívar. Así que Bolívar hizo su jugada. El 23 de mayo de 1819 convocó a sus oficiales superiores a un pequeño consejo de guerra en la población de La 70. Allí, utilizando cráneos de ganado como sillas, Bolívar reveló su plan. Marcharían a través de los llanos, subirían los Andes hasta Nueva Granada, sorprenderían a los realistas y tomarían Bogotá. Aquí Bolívar está a modo nivel vergatario, porque recuerden que iba a comenzar la temporada de lluvias y ya los llanos se estaban llenando de agua por las precipitaciones torrenciales que no cesaban. Y en las montañas también estaría lloviendo, pero además iba a estar todo helado. Ahora era el momento de retirarse y descansar, no marchar hacia literalmente una de las montañas más escarpadas del mundo. Pero Bolívar tenía fe en que podía lograrse. Y lo que era más importante, si lo lograban, sería un golpe maestro a nivel estratégico. Ahora bien, su plan se inspiraba tanto en el ejemplo reciente de José San Martín, quien acababa de liberar Chile con su propia invasión sorpresa a través de los Andes, como en el del general más famoso de la historia. Porque huelga decir que Bolívar conocía bien la vida y la carrera de Aníbal, el famoso general cartaginés. Aníbal siempre prefirió un terreno difícil a jugársela en una batalla no elegida por él. Su propia marcha a través de los Alpes con un clima terrible es legendaria. Pero aún más impresionante fue aquella vez que marchó 3 días a través de un pantano supuestamente impenetrable para dividir a las legiones y sorprender a los romanos en su retaguardia. Ahí fue cuando perdió el ojo. Llevar un ejército a la cordillera ahora era brillante precisamente porque era una locura. El general Morillo sospechaba que el plan de Bolívar era invadir Nueva Granada, pero había tiempo de sobra para prepararse porque no es que fueran a salir mañana. Y en cuanto a las fuerzas realistas de Nueva Granada, es que ni siquiera se les ocurrió que una invasión podría venir de Venezuela, lo cual era el punto de Bolívar. Sus oficiales estuvieron de acuerdo en que era una locura, pero lograble. El único en contra de todo esto fue Páez, lo que sacaba de quicio a Bolívar, porque Páez había sido el primer hombre al que Bolívar había confiado sus planes. Y cuando se lo comentó la primera vez parecía haber estado totalmente de acuerdo. Pero ahora resultaba que el centauro de los llanos no quería abandonar el llano. Y en realidad no se le puede culpar. Unos llaneros semidesnudos que cabalgan por el campo no se adaptan precisamente bien al terreno frío, escarpado y montañoso. Pero, aunque furioso por la percibida traición, Bolívar reconoció una vez más que no podía arriesgarse a perder un duelo de liderazgo contra Páez. Así que Bolívar transigió. Ordenó a Páez que tomara una posición en Cúcuta, que estaba al otro lado de la frontera en Nueva Granada. Y también fuera de los llanos, pero en lugar de participar en la invasión completa, Páez vigilaría la retaguardia y se aseguraría de que Morillo no lo siguiera. A esto Páez accedió, y además aceptó que algunos de sus hombres fueran con Bolívar, entre ellos el héroe de las queseras del medio, Juan José Rondón. Pero aún con este compromiso, Páez continuó tomando las órdenes de Bolívar como si fueran consejos. Y después de que Bolívar se alejara, Páez se dio media vuelta y se dirigió hacia el este. Nunca iría a Cúcuta. El 26 de mayo de 1819, Bolívar partió con 2.100 hombres, divididos en 4 batallones de infantería y 3 escuadrones de caballería. También había varios auxiliares no combatientes,
incluidas las familias de algunos de los hombres, especialmente de los alrededor de 300 legionarios británicos que, como ya mencionamos, se habían alistado para servir en Sudamérica para intentar empezar una vida allí, tanto como por la aventura militar. Y una de las mujeres presentes estaba, sorprendentemente, embarazada de 9 meses. No sé su nombre, pero bueno, luego seguimos hablando de ella. La cosa es que a nadie se le dijo cuál iba a ser el destino final, porque Bolívar, con toda razón, temía una deserción masiva. Ahora, antes de que pudieran comenzar la agotadora marcha sobre las montañas, tenían que llegar a las montañas. Así que Bolívar les señaló que iban a la población de Tame, al otro lado de la frontera en Nueva Granada, donde Santander esperaba con su propio pequeño ejército. Pero Tame estaba a más de 250 millas de distancia, y para entonces las lluvias eran torrenciales y no paraban. Como ya saben, durante la estación seca los llanos son un terreno árido, pero durante la estación lluviosa todo se inunda, por lo que no es una época para salir de excursión. Pero la única manera de llegar de aquí a allá era marchando. En las mejores condiciones esto significaba arrastrarse por un espeso barro que envolvía los pies y sus carros y sus caballos y animales. En peores condiciones significaba vadear agua estancada hasta las rodillas y luego hasta la cintura. Y en el peor de los casos, significaba literalmente nadar junto a lanchas improvisadas de cuero que sostenían sus pertenencias. Y siempre llovía y había insectos por todos lados. Los animales morían. Las provisiones, las armas y los carros se abandonaban si se volvían inamovibles. E incluso sin el paso por los Andes, esta marcha a través de la lluvia invernal de los llanos habría sido impresionante por sí misma. Justo antes de que el ejército cruzara la frontera hacia Nueva Granada, Bolívar finalmente reveló a sus hombres de qué se trataba el plan. Esto era de hecho el comienzo de la invasión de Nueva Granada, y ya en este punto la única salida era yendo hacia adelante. Finalmente, en la última semana de junio, el agobiado ejército llegó a tierra firme cuando las praderas dieron paso a las faldas de las montañas y se unieron con éxito a las fuerzas de Santander en Tame. Los hombres tuvieron una semana para recuperarse de su larga marcha a través de las llanuras inundadas. Pero el 1 de julio de 1819 volvieron a marchar. Y ahora las cosas se ponían bien difíciles. El pequeño ejército viajó hacia el oeste en línea recta, pero más que nada fueron hacia arriba, en una subida que parecía eterna. Las lluvias no cesaban, solo que ahora, en lugar de barro y agua, todo eran rocas resbaladizas y senderos helados que se extendían a lo largo de estrechos barrancos. Y esta gente no tenían equipo de alpinismo. Eran pobres soldados campesinos. Marchaban descalzos, con harapos andrajosos que solo caritativamente podían llamarse uniforme. Y a medida que subían la montaña, los fuertes empezaron a cargar a los débiles. Y Bolívar cargó personalmente a hombres destrozados por cualquier combinación de hambre y fatiga, enfermedad o lesión que los hubiera derribado. Muchos simplemente no lo lograron. Caían muertos mientras los demás seguían caminando. Arriba, arriba, arriba. Porque chivo que se devuelve se esnuca. Llegaban a riachuelos torrenciales desbordados por las lluvias invernales y tenían que cruzarlos en fila india, cada uno agarrado de la mano del de delante y del de detrás, formando una cadena humana hasta que todos llegaban al otro lado. Llegaban a abismos que solo podían cruzarse tendiendo una cuerda entre los árboles y fijando improvisadas hamacas de cuero para llevar a hombres y mujeres de uno en uno. Y al final, cuando alcanzaron los 4000 metros de altitud y rodearon los picos más altos,
empezó la hipotermia. Y aunque quisieras parar, no podías, porque literalmente te ibas a morir de frío. El 3 de julio, en el tercer día de escalada, la mujer embarazada que mencioné dio a luz. Como padre de 2 niños pequeños acabo de pasar por todo esto y francamente considero que tener una mujer embarazada en esa marcha ya es una locura. Pero además, que con todo y todo en medio de la marcha haya parido. Al día siguiente Bolívar la vio con el recién nacido atado a su pecho bajo una manta, mientras ella seguía caminando. No tengo ni idea de lo que le pasó, porque después de eso simplemente no hay más registro de ella. Pero tengo que decir que de todo lo que he hablado en el transcurso de este podcast, todo el mundo, esta mujer anónima dando a luz en medio de una escalada traicionera y mortal, podría ser el momento más arrecho que yo haya leído. Es que por Dios, no me lo estoy inventando, esto pasó. El 6 de julio, después de 6 días de marcha, el pequeño y destartalado ejército finalmente llegó a un oasis seguro, el pueblo de Socha, a unos 250 kilómetros al noreste de Bogotá. Los residentes fueron alertados de que este ejército liberador estaba en esa marcha loca y corrieron en su ayuda. Llevaron comida y mantas y agua y les dieron fuego. Literalmente, lo esencial para vivir. Para salvar a estos hombres y mujeres que habían hecho esta audaz e imprudente demencia. Pero había una gran ventaja en todo esto. Las fuerzas realistas no tenían ni idea de que estaban allí. No tenían guarniciones ni remotamente cerca. Y ningún plan preestablecido de cómo hacer frente a una invasión en ese momento, con ese clima de porquería en julio de 1819. Los hombres de Bolívar estaban reventados, pero hasta cierto punto tenían al enemigo justo donde lo querían. Así pues, mientras subía las montañas, Francisco de Paula Santander pudo observar la implacable energía de Bolívar, su valor y su genuina compasión por los hombres que le seguían. Ahora bien, al igual que con Páez, Bolívar y Santander tenían una relación complicada. Y por ejemplo, Santander nunca superó aquella vez que Bolívar amenazó con fusilarlo justo al comienzo de la campaña admirable 6 años antes. Pero aquí Santander se quedó boquiabierto ante la resolución de Bolívar, su determinación y su genuino espíritu de unidad patriótica. Todo ese discurso, cuando Bolívar estaba tratando de convencer a los neogranadinos de que le ayudaran a liberar su país natal, Venezuela, era una cosa. Pero ahora Bolívar estaba mostrando la misma determinación implacable en reversa. Estaba llevando venezolanos a liberar a Nueva Granada. Y Bolívar no perdió tiempo en asegurarse de que su sacrificio compartido no fuera en vano. Inmediatamente comenzó a planificar la siguiente etapa de la campaña. Santander dijo más tarde: aquí es donde este hombre se distingue por encima de los demás, mostrando una extraordinaria determinación y energía. En 3 días, vuelve a montar y arma la caballería, reúne municiones, vuelve a ensamblar el ejército, luego envía patrullas, motiva a los ciudadanos y planea un ataque general. A pesar de que Santander y Bolívar pasarían tanto tiempo siendo adversarios como aliados, en ese momento Santander se dio cuenta de que, pensara lo que pensara de Bolívar, la imagen de Bolívar no era vanidad hueca, sino la verdad. Ya se estaba corriendo la voz de que el ejército republicano había aparecido de la nada y el general español de más rango, un tipo llamado José María Barreiro, reunió rápidamente las fuerzas que pudo, unos 4.000 hombres, para ponerlos en medio del ejército de Bolívar y Bogotá. Una vez restados los muertos y añadidos los nuevos reclutas, Bolívar dirigió un ejército de unos 2.600 hombres y hacia finales de julio se dirigían hacia Bogotá. El 25 de julio
Finalmente se encontraron con los realistas en el Pantano de Vargas, una región rodeada de pequeñas colinas, y el general Barreiro pudo ocupar esas colinas con sus fuerzas realistas, lo que le dio dos ventajas esenciales. Superaba en número a Bolívar y ocupaba un terreno elevado. Y tener esas dos cosas usualmente suele ser la victoria. Pero Bolívar, por supuesto, decidió lanzar un asalto frontal sin rodeos. Cuando la batalla, como era de esperar, empezó a ir mal para los republicanos, su flanco izquierdo estaba siendo desbaratado, pero los legionarios británicos se interpusieron en la brecha y contuvieron el golpe final, lo que dio el tiempo justo para que Juan José Rondón, el héroe de las queseras del medio, dirigiera la caballería en una furiosa carga hacia el terreno elevado. Blandiendo nada más que lanzas y machetes, se estrellaron contra la conmocionada línea realista justo cuando empezaban a caer fuertes lluvias. Los soldados realistas se habían estado preparando para un largo invierno sin hacer nada, no para estar bajo la lluvia siendo atacados por unos venezolanos locos armados con machetes. Así que se derrumbaron por completo, se quebraron y huyeron. Santander informaría más tarde de que la batalla del Pantano de Vargas había sido ganada por la calma de los británicos y la intensidad de los llaneros. Sin embargo, tras su derrota en el Pantano de Vargas, el general realista Barreiro tomó una decisión crítica. Decidió mentirle al virrey sobre la batalla. Envió un despacho asegurando al virrey de que los republicanos habían sido derrotados contundentemente y que todo estaba bajo control. Ahora, lo que supongo aquí es que Barreiro hizo esto por dos razones. En primer lugar, no quería provocar un pánico en Bogotá que pudiera desencadenar una insurrección patriótica. Y en segundo lugar, quería ganar algo de tiempo para reagruparse, alcanzar a Bolívar y asestar el golpe aplastante que ya afirmaba que le había dado. Pero las cosas no iban a ser así. Por el contrario, esta mentira prepararía el terreno para la batalla decisiva de la campaña. La batalla que hasta el día de hoy marca el comienzo de la verdadera independencia de Colombia. La batalla de Boyacá. El 7 de agosto de 1819, los dos bandos maniobraban en torno a Tunja, la antigua capital de la desaparecida Unión de Nueva Granada. Las fuerzas de Bolívar seguían siendo unas 2.600, las de Barreiro unas 2.800. Pero a medida que los realistas se movían alrededor de Tunja, tratando de llegar a la carretera principal de regreso a Bogotá, se dividieron en dos, con una avanzadilla acercándose a un puente clave sobre el río Boyacá y una retaguardia a una milla detrás de estos. Bolívar había situado una pequeña unidad de caballería cerca del puente para vigilar, y cuando esta avanzadilla se acercó y vio esa pequeña unidad, pensaron que era la única unidad en la zona. Pero todo el ejército de Bolívar estaba justo detrás de un cerro fuera de vista. Así que estas dos pequeñas unidades de caballería se enfrentaron, pero cuando las fuerzas republicanas retrocedieron, no fue para huir, sino para unirse a una fuerza mucho mayor liderada por Santander. La vanguardia realista se dio cuenta de que había cometido un error, que un ejército mucho mayor estaba a la vuelta de la esquina. Pero entonces cometieron otro error. En lugar de regresar para reunirse con la retaguardia del ejército, avanzaron para capturar el puente de Boyacá. Esto parecía una buena idea en el momento. Ocupaban el puente crítico. Pero dividió al ejército realista en dos, y la fuerza liderada por Santander les pisaba los talones. Así que tomaron el puente y llegaron al otro lado, pero ahora estaban inmovilizados allí y aislados de sus compatriotas. Mientras tanto, el ejército de Bolívar descendía por la colina. Localizaron a la retaguardia realista aislada en el camino
y la atacaron por todos lados. Bolívar ordenó a los legionarios británicos atacar el frente de los realistas. Rondón y los llaneros atacaron por la retaguardia. Y luego Bolívar ordenó a todos los demás una carga a bayoneta directa a su centro. Las fuerzas del general Barreiro fueron atacadas por sorpresa desde 3 flancos simultáneamente. En total, la batalla de Boyacá no duró más de 2 horas y fue una completa victoria republicana. El propio general Barreiro fue acorralado y capturado, al igual que 1.600 de sus hombres. Otros 500 murieron y el resto se dispersó. Ahora no había un ejército realista en un radio de 800 kilómetros alrededor de Bogotá. La cuestión ahora no era si los republicanos tomarían la capital, sino si capturarían al virrey en el proceso. Y casi capturan al virrey. Pero unos 50 de los hombres que habían sido movilizados por Santander en el puente consiguieron escapar. Corrieron hacia Bogotá para dar la alarma. Ahora, la ciudad no tenía ni idea de que algo estuviera fuera del lugar. De hecho, el virrey estaba sentado cenando cuando un mensajero irrumpió y le dijo que el enemigo había triunfado y que nada se interponía entre ellos y Bogotá. Una vez superado el susto, el virrey no tuvo tiempo de hacer otra cosa que salir corriendo. Sus ayudantes lo vistieron como un campesino y se escabulló de la ciudad. Más tarde, Bolívar enviaría agentes a buscarlo, pero el virrey nunca fue localizado y tampoco dejó de huir. Terminó llegando hasta Cartagena y luego se subió inmediatamente a un barco y navegó de regreso a España para nunca volver. Mientras tanto, Bolívar estaba en su propia carrera. Con el humo de Boyacá apenas despejado, salió como un tiro a todo galope para cerrar los más o menos 160 kilómetros a Bogotá. Y cuando llegó a la ciudad, se encontró con la acogida de los ciudadanos estupefactos. Hacía menos de 12 horas que tenían la impresión de que la pequeña fuerza invasora que había llegado a través de las montañas había sido derrotada. Y eso sí sabían algo. Y en vez de eso, ¿qué? General Bolívar está aquí. Y ganó. Y el virrey se fue. Y entonces Bolívar descubrió lo cerca que había estado de capturar al virrey. Había todavía bolsas de dinero en su escritorio que se había dejado en el apuro. El tesoro estaba completo. El depósito de municiones estaba abastecido. Era una victoria completa en todos los sentidos. Pero Bolívar mismo no se había enterado sobre mucho de lo que había sucedido en Nueva Granada. Y cuando saludó a los hombres que conocía desde la última vez que pasó por Bogotá en 1815, preguntó por los demás. Oye, ¿y dónde está el presidente Camilo Torres? El hombre que me apoyó en mis horas más oscuras. Estaba muerto. Le habían cortado la cabeza y la habían clavado en una estaca. ¿Y qué pasó con fulano y mengano? Todos habían muerto tras la reconquista de Morillo. Era un contraste solemne para un momento de júbilo. Ahora bien, como tenemos la ventaja de la retrospectiva, sabemos que la batalla de Boyacá marcó el comienzo de la independencia de Colombia, la verdadera y permanente independencia. Pero en aquel momento no había ninguna garantía de que así fuera, ni nadie podía saber que así sería. Pero así fue. El dramático avance de Bolívar hacia Nueva Granada había alterado fundamentalmente el eje político y geográfico de la guerra. Los republicanos ya no estaban confinados en unas pocas bases del interior, escondidos en Angostura jugando al Congreso. Ahora controlaban una enorme extensión de territorio que abarcaba desde el río Orinoco hasta Bogotá. Y en poco tiempo pondrían todo el interior de Nueva Granada bajo jurisdicción republicana. Ahora eran los realistas los que estaban confinados, restringidos a unos pocos puertos a lo largo de la costa, escasos de hombres, y ahora completamente arrinconados. Cuando el general Morillo fue informado de lo sucedido, escribió un informe al Ministerio de Guerra en España.
El rebelde Bolívar ha ocupado la capital de Bogotá y el resultado letal de esta batalla le da el dominio sobre los enormes recursos de una nación muy poblada y abundantemente rica, de la que tomará lo que necesite para prolongar la guerra. Esta desafortunada pérdida entrega en manos rebeldes, además del reino de Nueva Granada, muchos puertos del sur, donde ahora desplegará sus piratas. El interior del continente hasta Perú queda a merced de quien gobierne en Bogotá. En un solo día, Bolívar ha deshecho todo lo que hemos logrado en 5 años de esta campaña, y en una sola batalla ha reconquistado todo el territorio que los soldados del rey han ganado en el curso de tantas conflagraciones pasadas. Bolívar se instaló entonces en la gran capital de Bogotá y comenzó a crear las bases de un nuevo gobierno para dirigir a Nueva Granada. Pero nunca fue su destino ser un hombre de leyes, y estaba ansioso por volver a montar a caballo, cabalgar triunfantemente por la Nueva Granada liberada, difundiendo la buena nueva de que todos eran libres y, sobre todo, regresar a Venezuela para pregonar el éxito de la invasión y luego volver a Angostura para hacer los preparativos para la verdadera unión de Venezuela y Nueva Granada, para no esconderse más en el Orinoco, sino reunirse al aire libre y con toda dignidad. Así que a finales de septiembre de 1819 nombró a Santander, el hombre destinado a ser el hombre de las leyes, vicepresidente de Nueva Granada, y le dejó la difícil tarea de organizar una república restaurada. Y este sí que era un trabajo adecuado para Santander. Siempre había sido un soldado mediocre en el mejor de los casos, que no encajaba fácilmente con los hombres rudos que habían sido tan fácilmente persuadidos por Bolívar. Santander estaba como pez en el agua sentado detrás de un escritorio, redactando decretos y reformas y códigos fiscales y todo un aparato político. Y allí se quedaría Santander, convirtiéndose en el fundador de la Colombia moderna, mientras el propio Bolívar abandonaba la capital en septiembre de 1819. En el siguiente episodio, el Libertador regresará a Venezuela para forjar la unión de la Gran Colombia, pero descubrirá que en su ausencia de Venezuela, las tenues alianzas que habían mantenido unidos a los caudillos orientales se habían roto, y sería necesaria astuta persuasión y disuasión para volver a unirlos a todos y completar el primer y más apremiante deseo de Bolívar: liberar a Venezuela de una vez por todas.